en la espiral usted va girando. Y resulta que usted se equivocó en este palo. X, Y falta, la que sea. Bueno, se paró y siguió. Pero usted cuando en la otra vuelta ya no va a pasar por ahí, va a pasar es al frente. Entonces usted puede mirar, me equivoqué, voy a corregir. Y es cuando empieza realmente el aprendizaje del ser humano. ¿Por qué estoy puesto acá? Yo no estoy puesto aquí simplemente para venir y conocer la laguna y subir y decir que soy parte de la comunidad, no. Es para entender y a conocer parte de ese aprendizaje que nos dieron nuestros abuelos, sea con conocimiento de plantas, sea pronto con un consejo, sea simplemente a veces con En unos tiempos nuestros antepasados contaban que el sapo cargaba encima de su lomo una bolsa, la bolsa la cual cuidaba las semillas. Él cada vez que andaba sembraba una semilla en la cual germinaba un árbol. Hay pájaros que les gusta molestar a los sapos, de tanto picotear y picotear le rompieron esa bolsita, la cual hizo que regara todas las semillas que él tenía. El sapo, nuestro protector, se molestó demasiado por haber pasado eso, que tuvo que meterse bajo tierra, dejándonos la labor de cuidar la semilla a nosotros los indígenas. En este lugar que nos encontramos es donde nos reunimos nosotros a hacer un pagamento a dar gracias a la tierra por el año que nos dio y por el nuevo que comienza. También el pagamento que vamos a hacer de las plantas que nosotros vamos a sembrar en nuestro terreno, ¿sí? Nosotros antes de venir aquí a hacer el pagamento ya tenemos que tener preparada la tierra. Venimos, hacemos el pagamento, vamos al lugar donde vamos a sembrar y sembramos las semillas que pusimos acá. No hay propósito, simplemente es como un pagamento y como un permiso, ¿sí me entienden? Pues porque como, o sea, para yo entrar a una casa ajena que uno tiene que pedir permiso, voy a entrar, ¿no? Entonces lo mismo hace uno con un sitio sagrado. Uno primero comparten la medicina, se sienta, cantan y piden su permiso y podemos ingresar. A la salida, pues lo primordial de uno es no dejar reguero, no dañar muchas cosas, dejar todo como está, simplemente entrar, hacer uno la visita, como alimentar el sitio con la presencia de uno y el espíritu de uno, como el pagamento también da energía al sitio. Entonces ese es el objetivo, que el territorio se mantenga y pues también para que pues no muera el territorio como tal. Pues, ¿Y qué se siente? ¿Se siente la energía en el territorio cuando vas? Sí, siempre, sí. Pues dependiendo del lugar es diferente la energía. En unos lugares que la energía es uno de relajamiento, calma, silencio. Y por ejemplo acá en la Piedra del Sapo, pues en cierto momento uno puede estar hablando y así mientras que empieza como tal. Cuando uno empieza a hacer el pagamento y ya, dando las gracias, pues es el momento de uno estar en silencio, ¿sí me entiende? Como uno escuchar, es porque cuando se sienta la persona aquí a preparar la medicina, pues él está hablando, que está explicando que la historia, cómo vamos a pedir todo así, pues es el momento de uno escuchar y en silencio. Los agujeros que vemos alrededor de la piedra se encuentran en las 7 lagunas. No podría dar la ubicación, pero pues podemos notar que pueden haber 7 huecos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá podría ser el séptimo. Que digamos cuando se toca el tema de pronto de ese tipo de como de experiencias, de vivencias, pues además de que resulta un poco como difícil explicarlo en palabras, ¿no? Cada vez es como una primera vez, ¿sí? Yo he tenido de pronto la oportunidad de compartir con diferentes compañeros de distintas culturas maneras, digamos, de ofrendar a la naturaleza y a la vida. Y cada una es especial, porque es una partecita de toda esa rama como de conocimiento, de verdad. Entonces es tan impresionante cada forma que yo creo que todas como tal son
todas juntas, digámoslo así, son como esa verdad, ¿no? Esa magia, eso como la gente le quiera decir. Y ya entendió qué significa un pagamento. Si viene por decir de las deshecha, ¿qué pagó allá? Ah, no, allá dejé tal cosa. ¿Qué pidió? No, nada. Ah, entonces es el pagamento a medias, ¿sí? Porque es que hay que entregar, pero también pedir, ¿sí? Lo primero que hace es pagar. Con eso le devuelve. Entonces es eso, es entender que el territorio se paga con algodón, tabaco, muchas otras cosas, cuarzos, o simplemente con su presencia. Sí, digamos como con mis sueños, mis intenciones, mis proyectos, mi trabajo. Claro, claro, es que es eso. Por eso les digo, es que no es tanto lo material que usted deje allá, es ese pensamiento, esa energía que usted va a dar. Un ejemplo acá, es esa energía, ese pensamiento que usted va a dejar acá. Cosa que cuando alguien llegue acá, de pronto siente esa calorcita y da gracias por eso. ¿Qué quiere decir? No es que le estén dando gracias a la casa, se la están dando a usted. Y de pronto colocó esa energía ahí, ¿sí? Y la dejó para que alguien la aprovechara. Porque es que es eso, es un intercambio de energías, de saberes. Cuando uno va a hacer un pagamento, no es porque, como yo pertenezco a la comunidad indígena, entonces es una obligación. No, es que a mí me nace hacer el pagamento. Y cuando voy y lo hago, siento una satisfacción muy grande. Porque cuando uno se siente obligado, ay, sí, me tocó ir. Va, sí, usted va y hace el pagamento y tal, pero no siente como esa energía bonita de haber hecho un trabajo, de haber pedido por los demás. Porque el pagamento no es solo, pido solo por mí, es pedir primero por los demás, o sea, por la comunidad. Segundo, por la familia y de últimas por uno. Entonces, en este caso, ¿qué pide uno? Por el mundo entero, en estos momentos, por todo lo que está pasando. Ahí sí, por su comunidad, su familia y de últimas uno. Entonces ya serían 4. ¿Sí? Ahí va creciendo. Porque eso es un verdadero Y pagamento. pues ahora estamos en Guatavita, pero es algo que se puede hacer desde cualquier parte, desde cualquier ciudad, en cualquier persona, porque el primer territorio es uno. Claro, es que me va entendiendo, ¿sí? O unos Desde ahí, alimentos bien preparados se convierten en un Claro, alimento, claro. un trabajo hecho con cariño. claro, es que Pero todo eso alimenta. entonces, ¿por qué por lo menos estos lugares igual se invitan a recordarnos eso? Porque es que uno igual lo puede hacer en cualquier parte, pero cuando uno se encuentra esto, por ejemplo, hay una verticalidad ahí muy fuerte, ¿no? Claro, También. es por la energía que se mueve. Porque cuando usted pide por los demás, este sitio se activa, porque no está pidiendo por usted primero. ¿Qué es lo que yo les decía un poco? También, cuando usted pide por los demás, eso se le devuelven bendiciones. Mucha gente puede pensar bendiciones, pero ¿qué? ¿Qué son bendiciones? Mucho puede pensar que bendiciones, ¿sí? No, las bendiciones ¿cuáles son? En lluvia. Nuestros ancestros sí sabían que era un pagamento, para qué se hacía un pagamento, qué fin específico tenía. Pues ellos empezaron a encargar de recargar a estos sitios, recargarlos energéticamente. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Mantenerlos equilibrados, ¿sí? Porque sí, ustedes dicen, no es muy cierto, cualquiera podemos hacer un pagamento donde queramos. Y cuando usted se da cuenta del libreto que usted inició, nada le quedó, solo le quedó el sitio donde lo iba a hacer. Y así es la vida. En la vida uno siempre va generando cosas. Que hay que tener sueños, sí, claro. Hay que tener muchos sueños. Porque incluso en los sueños, cuando uno tiene sueños también paga. O sea, cuando uno está dormido, paga. A veces no sé si ustedes han sentido que viajan en sueños. Sí. Eso es pagar. Van a sitios fuertes como a sitios de paz, ¿sí? Cuando van a sitios fuertes es porque su vida va como un poquito, o ha tenido muchos roces, muchas cosas, y ya, tiene que pagar en ese sueño. Entonces, cuando uno empieza como a visualizarse de pronto sueños en bosques, sentado en una piedra, allá ese sueño lo está pagando, ¿sí? No lo estoy haciendo en físico, pero lo estoy haciendo en espiritual. Y es cuando se habla cuando con las serpientes, no sé, de pronto cuando se sueñan, muchos dicen, no, es que me soñé con una serpiente, no sé, es que solo me miraba, me atacó. Entonces es empezar a interpretar. Bueno, eso quiere decir que usted tiene que ir a un sitio de agua a pagar, acabar de pagar lo que inició en ese sueño. Entonces ya le toca ir a lo físico, ¿sí? Pero ¿de dónde sería esa? Y vuelve y empieza como a recordar ese sueño. Y así, esa es la forma de pagar desde el sueño físico como tal.
y sacó un cuarcito que lo traía en una mochilita. Entonces que dijo, mira, es que tengo esto. Y le expliqué, ¿con qué fin lo quiere hacer? Dijo, no, es que no sé, últimamente en la familia estamos como enfermos. Le dije, bueno, ese es un pagamento por salud, por bienestar. Entonces, colóquele eso, colóquele ese pensamiento, colóquele ese amor, eso que usted quiere cuidar a su familia desde acá. Y entréguelo. Ah, pero es que no puedo bajar hasta la laguna, hasta el agua. Y no, es que no es necesario. Simplemente se quede atrás o en alguno de estos otros miradores, se queda solita y lo arroja lo más duro que usted pueda. Primero no le va a caer hasta abajo, porque el agua se ve ahí nomás, pero eso es lejos. Entonces la muchacha, bueno. ¿Y qué más pagamentos puede hacerle? ¿No? Lo que usted crea conveniente. Si en algún momento necesita limpiarse con algodón, cójase algodón, límpiese su cuerpo y colóquenlo en una planta. Le está pagando a la planta, la está alimentando. ¿Por qué? Porque es que no, el pagamento no solo se hace en una piedra, en una laguna, en un río o en una cueva, también desde su propia casa, cuando se entiende que es un pagamento. Entonces, si usted se limpia y coloca ese algodoncito en una planta, usted le está pagando a la tierra, que esa planta se lo va a transformar en oxígeno o en aire, lo que usted quiera. Y cuando llegue, se lo va a volver en bendiciones, que es la misma lluvia. Eso es saber manejar un pagamento, es ofrecer lo que pronto yo no tengo con un fin específico, de cuidar, de proteger, pero sacrifico algo para colocarlo allá.